Y el fin de la democracia y el constitucionalismo es facilitar la cooperación social entre personas libres. En otras palabras, el trabajar juntos en términos justos para alcanzar metas comunes. Pero ahí entonces los derechos que necesitamos son los que le restan habilidad al gobierno de quitarnos cosas, a opuesto de los sociales, que son los derechos que le dan el poder al gobierno de quitarle cosas a las personas para después supuestamente repartirlas. Así que tú vas a los Estados Unidos, y es bien interesante, los derechos de primera generación, que son al final los que estamos hablando, que son de dos subtipos: libertades individuales, derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a ser libre y a un juicio justo, por ejemplo, o libertades de participación en la vida. Un placer estar una vez más con ustedes en sintonía. Sí, tenemos un buen show hoy. Vamos a seguir hablando un poco del órgano judicial y también creo que es importante profundizar en los derechos y qué los componen para entender mejor qué es lo que nos están vendiendo y no ser llevados en mal camino. Totalmente. Bueno, Miguel, quiero aprovechar también para felicitarte. Estuviste de cumpleaños hace poco, así que sean muchísimos más. Y efectivamente la semana pasada tuvimos un programa muy interesante. Empezábamos hablando un poco acerca de los derechos. Oiga, y ahora que creo que se ha puesto muy tenso el ambiente por el tema de las posibles manifestaciones, un tema que trajimos en su momento a colación, producto de las masivas manifestaciones que se dieron en 2023, en donde se llegó al extremo en donde muchas personas se vieron obligadas a permanecer dentro de sus casas. Algunos lo comparaban con la pandemia de COVID, cuando no podían salir. En ese momento era por el aspecto de seguridad, por bioseguridad, perdón, pero en 2023 por la gran cantidad de cierres que había, incluso se restringía el paso y muchas personas pues no podían ni siquiera salir de sus comunidades, particularmente en tierras altas, en donde mucha gente me decía, mira, no puedo ni entrar ni salir porque están las calles cerradas literalmente por otras personas que violando el derecho constitucional que tenemos al libre tránsito, pues lo estaban haciendo. Aquí la pregunta es, ok, ¿había derecho a protestas? Eso es innegable, lo tenemos, pero estoy violando otro que es el de el libre tránsito. Y tú decías, no, pero son las libertades y los derechos, es lo que tú explicabas, para poder entenderlo mejor. No hablamos de aspecto semántico, hablamos de un aspecto más pragmático, ¿no? Excelente el ejemplo que has dado. Hay tipos de derechos que no quieres que te quiten. Por ejemplo, el derecho al tránsito. Tú quieres poder moverte de un punto a otro libremente sin que así sean razones buenas que piensen lo que te están parando tu habilidad de moverte. Al final, tú eres el que tienes el derecho y no es que otra persona va a tomar la decisión por ti. Te están quitando algo tuyo. Ese es un tipo de derecho. Tú quieres que te respeten ese tipo de derecho. En general son los que llaman derechos de primera generación. Hay otros derechos que son que te dan la habilidad que tú le quites a otros sus bienes o su libertad. Entonces son los derechos de segunda o tercera generación. En general les llaman derechos de fraternidad. Pues bueno, porque somos un conjunto, tenemos que tener fraternidad entre todos y ayudarnos. Así que dirían los que están parando el tráfico, bueno, por fraternidad, tú debes estar bien con que yo te quite a ti tu derecho de transportarte de un punto a otro. Pero ¿qué pasa cuando esto restringe la posibilidad de ingreso y al mismo tiempo esto se traduce en que tuve pérdidas y ahora tengo que encontrar la forma de poder reponer lo que no pude ganar, y esto automáticamente me va restando la libertad financiera o económica que pude haber tenido si no hubiese sido por los cierres que se buscan justificar? Y aquí es donde quizás se ve comprometida el aspecto de la libertad que tanto mencionas, ¿no? Bueno, es bien interesante porque te venden cosas que suenan bonitas teóricamente. Bueno, los derechos de segunda y tercera generación, que deberíamos hablar qué exactamente quiere decir eso, pero son de dos subtipos: de satisfacer necesidades de seguridad social, derecho a alimentación, a vivienda, atención médica, educación. Oye, eso suena bien bonito, que te van a dar estas cosas, pero no te están diciendo que realmente lo que están haciendo es que te están quitando
algo. Si yo tengo, vamos a poner que sea una isla, si yo tengo derecho a transitar alrededor de la isla, significa que nadie me puede parar a mí, quitarme algo mío. Pero si una familia dice que yo tengo el derecho al agua y que yo se la tengo que proveer, me están quitando algo a mí. Me están quitando mi libertad de hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Ahora yo tengo que trabajar, hacer un pozo en su casa para que ellos tengan agua. Te están quitando la libertad. Peor aún, no es que me lo dan directamente a mí, diciendo que yo tengo que trabajar por ellos, es al Estado. Le están dando el poder al Estado para que nos opriman y entonces supuestamente ellos nos quiten y después los repartan. Pero como ya sabemos, al final del día, el gobierno te quita y nunca reparte. Se lo quedan todos entre ellos y sus amistades. A ver, hablamos de crear una estructura gubernamental que es la que en la idea se vende, que tendría el poder centralizado y debería garantizar, entre comillas, que todos reciban a partes iguales pues los beneficios del trabajo mutuo. Pero esto limita, digamos, la decisión de cada individuo a poder buscar hacer lo que quiere. Y antes de avanzar un poco, Miguel, yo quiero aclarar, aquí no se trata de tener una postura a favor o en contra, hablamos de temas fácticos, reales, comprobados, de que cuando nosotros estamos buscando, entre comillas, el interés común, al final se traduce en que estamos obligando a otros a que hagan lo que a mí me parece es correcto, y eso inmediatamente, taxativamente, coarta la libertad. Deberes negativos son los que uno llama libertades. Por ejemplo, libertad a la vida, a la propiedad, por ejemplo, pero están los positivos, que son cuando te venden que haya agua o que te den el agua, internet. Esos son sumisión. Tú estás sometiendo a un grupo para quitarle algo y supuestamente repartirlo. Son dos formas de verlos completamente diferentes. Y bueno, suena bien en teoría, pero al final son dos formas de ver la importancia o para qué funciona el gobierno. Una es el fin de la democracia y la constitución. Normalmente los socialistas o aquellos que quieren concentrar el poder te dicen es otorgarle y proteger los derechos de las personas. Eso es lo que dice todo dictador. Yo estoy aquí para proteger los derechos. Entonces, con eso necesitan tener todo el poder para coartar a las personas que supuestamente le quitarían los derechos a las otras personas. Y eso es la razón que utiliza todo dictador para decir que yo tengo credibilidad y tengo la autoridad para entonces yo ser dictador. Esa es una. Pero ellos dicen, en Cuba ellos tienen democracia, dicen ellos, en Corea del Norte tienen democracia, en Rusia tienen democracia, China es la República Democrática China, al final ellos se juran democracias. Está la otra definición de democracia, que es la del oeste, la de Europa del oeste, Estados Unidos, y el fin de la democracia y el constitucionalismo es facilitar la cooperación social entre personas libres. En otras palabras, el trabajar juntos en términos justos para alcanzar metas comunes. Pero ahí entonces los derechos que necesitamos son los que le restan habilidad al gobierno de quitarnos cosas. A opuesto de los sociales, que son los derechos que le dan el poder al gobierno de quitarle cosas a las personas para después supuestamente repartirlas. Así que tú vas a los Estados Unidos, y es bien interesante, los derechos de primera generación, que son al final los que estamos hablando, que son de dos subtipos: libertades individuales, derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a ser libre y a un juicio justo, por ejemplo, o libertades de participación en la vida civil, por ejemplo, libertades de expresión, religión, asociación, participación política. Estos derechos se crean para que las personas puedan proteger su dignidad individual de un Estado que tiene mucho poder. Pero estos vinieron de la Carta Magna inglesa de 1215. Se remontan a hace 800 años, literalmente hace 800 años. Y después los Estados Unidos, en los estados, al comienzo de 1776, y fueron perfeccionados en la Constitución Federal de ellos del 1789, que fue en agosto. Bueno, la Constitución fue adoptada en el 88, en el 89 fue cuando le agregaron los 10 cambios que fueron los amendments, que dice 10 amendments, que fue en junio del 1789, 2 meses antes
de la francesa, de los derechos del hombre francés. O sea, que se da cuando ocurre esto de la revolución, ¿no? Esos vinieron después, 2 meses después, la Pe- Revolución Francesa. Y claro. esos son un poco diferentes, porque esos son más de fraternidad, que son el gobierno le puede quitar a las personas para repartirlo de forma A igual. ver, También tenían pero derechos es un políticos. aspecto más como moral y ético, ¿no? Como que apela más A la a la fraternidad. fraternidad, a la humanidad, a la parte humana, consciente, que también es importante, no que con esto estamos diciendo que ahora hay que desentenderse de la necesidad que tengan las poblaciones más vulnerables, porque tampoco es irse a los extremos, pero sí Claro. mirar la parte pragmática de todo este asunto. Y mira, yo pensaba cuando tú mencionabas el aspecto de los gobiernos autoritarios y las dictaduras, cómo vendían la idea de que el status quo había que romperlo y desafiarlo y acabar con eso y que todo el poder se concentrara en quien estaba dispuesto a repartirlo. Pero al final, ¿qué ocurre con esas dictaduras? Es que se convierten en fuentes, no fuentes, sino puntos que concentran todo el poder y que a sus anchas deciden el destino, no solamente del país, sino de toda la población. Y esto pues los obliga a todos a que trabajen en un interés común que ni siquiera tiene participación el pueblo, sino que lo escoge un grupo reducido de personas. Y eso lo vemos en la historia reciente. Ocurrió en el nacionalismo alemán, Así. ocurrió con los bolcheviques después de su revolución, ocurre en las dictaduras modernas. Mira lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, o sea, y al Y a final, un nivel menor en Panamá, pero también es una línea entre completamente libre, como un estado en los Estados Unidos, o en Venezuela, ponte. Pero Panamá no es que está en uno de los dos extremos, pero está más cerca al venezolano que al americano. no, Y y al hay final, bastante curso para poder mejorar nuestro y sistema. Miguel, lo que yo me pongo a pensar, y no sé cómo lo ves tú, pero mira, yo lo pienso de esta manera, que el discurso está en que el dinero se lo roba un grupo y que lo que hay que hacer es expropiar Ujú. y que todo se reparta de manera equitativa. Ajá, ok. Ajá. Hasta ahí todo suena bien. La pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Y quién me asegura que el que está diciendo que lo va a hacer, de que va a repartir de manera equitativa y que quiere el poder, no, porque lo que está haciendo es solicitar, ya sea a la fuerza o a través de discursos y el uso de la demagogia, que se le otorgue ese poder para poder usarlo a sus anchas, pero con una idea muy limitada de lo que se tiene que hacer. O sea, que no va a permitir que existan, porque cualquier otra idea, otro pensamiento ajeno a lo que tienen estos grupos extremistas es totalmente equivocado. Y entonces, ¿dónde está la participación verdadera? O sea, porque cuando dicen en los intereses del pueblo, yo siempre salgo a preguntar, entonces, ¿quién es el pueblo? Y bueno, ahí entra un poquito de la economía. Tú cuando ves a alguien con 3 flautas de pan, bueno, una forma de pensarlo es que, bueno, le quitó 2 flautas a otras personas, por eso tiene 3 flautas. Pero la realidad humana es que el humano crea riqueza con su trabajo. Tú puedes tener 3 flautas, no porque te robaste 2, pero porque trabajaste más ese día y creaste 3 flautas. Habías sembrado antes, cosechaste, el grano lo moliste y bueno, y ahora tienes 3 flautas y no se la quitaste a nadie. Y el que tiene 0 flautas es porque no se hizo nada o puede ser porque se la robaron. Ahora, hay dos formas bueno, hay solamente una forma de asegurarse que las personas tengan más, es que todos produzcan más. Y un gobierno que se asegura que las personas pueden trabajar en común para facilitarse ellos personalmente lo suyo, tiende a crear mucho más para todos. Ah, Y en ah, ese tipo de sociedades las personas tienen suficiente para, a través del sistema democrático, decir, ¿sabes qué? Libremente nos vamos a poner impuestos para asegurar que las personas que no se pueden ayudar a ellos mismos, le vamos a dar un techo, casa, bueno, un techo, ropa, comida, claro. pero no es por su derecho, es porque como sociedad vemos que eso es importante, cuidar a los que no se pueden cuidar A ver, o los que han caído en malos y aquí tiempos. hay un aspecto de que, por eso te decía, no se puede tampoco desestimar el valor que tenemos como humanidad de la colaboración, o sea, de ayudarnos mutuamente. Esa parte de
el ayudar al prójimo es lo que nos distingue como raza humana, el hecho de que en momentos de dificultad nos ponemos muchas veces la mano en el corazón y decimos, sí, está bien, podemos estar en conflicto, pero somos seres humanos. Pero mira, hay algo que me llama la atención porque tú decías, cuando le permites a una persona que ésta se desarrolle y que sus ganancias no estén supeditadas a lo que se le imponga, sino que, ok, aquí tú tienes y tú puedes ganarte tanto como tú trabajes, lo lógico, y no es que va a pasar siempre, pero lo lógico es que esa persona, si tiene la oportunidad de hacer tanto como pueda, lo va a hacer. Y eso va a hacer que la economía, La sociedad en la general, sociedad en intercambien general, y todo el mundo le vaya sí, mejor. porque se garantiza de que existan las libertades para que cada uno busque tanto como desee. Pero cuando tú dices, tu cuota es esta, entonces de alguna manera estás limitando a las sociedades a que sencillamente hacen las tareas que se les asigna y esto limita el crecimiento. Yo no sé, pienso que Y peor aún, le da a unos el poder de quitarle a otros tus bienes. Entonces terminan dependiendo de esa persona para que le den una parte del bien, de lo que ahora es un bien común. Así que tú quedas dependiendo de esa persona y pierdes libertad. Libertad en el sentido de que tú puedas hacer lo que tú quieras con tu voz, que puedas tener cualquier opinión y darla a conocer. De repente, si el que te quitó todo y ahora es el que te va a dar comida, casa, ropa, tiene una opinión, tú no puedes ir en contra de ella porque no te va a dar. Y eso es lo que pasa en Venezuela o Cuba, por ejemplo. Entonces todo el mundo pierde la libertad real, que es la libertad personal. No la libertad que dicen ellos, que es libertad como habilidad bueno, también pierdes esa, la libertad de hacer, que es normalmente los que hablan de los derechos de segunda generación, están hablando de libertad, los comunistas y socialistas no lo ven como libertad personal, lo ven como libertad de tu habilidad de quitarle a otros para tú tener entonces casa, comida, y si no tienes es porque, bueno, no se la quitaste a otro. Es algo bien torcido que en mi cerebro realmente no cabe. a ver, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, Miguel. Y resulta que, y lo voy a buscar acá, Guyana en los últimos años ha experimentado uno de los crecimientos económicos más altos. Imagínate que acá está rondando por lo menos el Producto Interno Bruto para 2022 se estima que estuvo en cerca del 62% y el 2023 33,8%. En Panamá está rondando cerca del 3%. Para, que- para, para que uno tenga como que la magnitud, ¿no? Lo que te digo, siendo un país petrolero, Venezuela todavía está batallando con su crisis económica y un país que recientemente encontró pues también yacimientos de petróleo y lo ha sabido explotar, está viento en popa, porque por un lado hay un sistema que te limita porque dice que esto es lo que hay que hacer y punto, y por otro que entiende que lo que se tiene que garantizar son las libertades individuales y que estas no tienen que ir necesariamente abocadas a cumplir el mandato de el interés común y entre comillas que presenta como idea única el gobierno, porque entonces el gobierno es el que tiene todo el control y ellos dicen lo que está bien y lo que está mal, entonces ¿dónde está la voz de la gente? Incluyen dos subtipos, los derechos de segunda generación, y es importante, con lo que acabas de decir, detallarlo un poquito más porque son buenos objetivos sociales que todo el mundo tenga, por ejemplo, lo que ellos consideran derechos a la alimentación, a la vivienda, a la atención médica, a la educación, que son suministros de bienes para satisfacer necesidades de seguridad social. Y también hay otros que son pertinentes al suministro de bienes para satisfacer necesidades económicas. Por ejemplo, derecho al trabajo, al salario digno, a negociación colectiva, a prestaciones de desempleo. Hay dos formas de suministrar estos. Uno es como un derecho. Si es un derecho, significa que otras personas están obligadas a dártelo. Y bueno, ¿y quién es esa otra persona? Supuestamente el Estado. Pero el Estado no produce nada, simplemente se lo tiene que quitar a alguien. Así que le estás dando Y ya no es una decisión libre, democrática, cuánto le vamos a dar a las personas que necesitan. Ya es un deber del Estado y un deber de las personas bueno, de dar, se le pueden quitar sin preguntarle. Ya no es algo
que estamos llegando a un consenso democrático, a ver cuántos colegios, cuánto podemos dar. Es simplemente una obligación del Estado y eso le da al Estado la habilidad de quitarle a las personas sin preguntar para poder satisfacer estas necesidades económicas o sociales. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, hay otra manera de ver los derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay un derecho a la educación. Digamos, en Panamá hablan mucho de la educación digna, una educación de buen, ¿cómo es que le dicen? De alto rendimiento o De calidad, una buena, de alta calidad. de calidad, de alta calidad. Eso es lo que dicen. En Estados Unidos es el derecho a una educación igual para todos. No te están diciendo qué tipo de educación, pero va a ser igual para todos, la educación pública que ellos dan. Ese es el derecho que existe. Ahora, ¿qué crea eso? Tú cuando vas a un juez, si yo quiero una educación de máxima calidad o yo quiero una educación igual, una sociedad, las personas que en general están administrando el gobierno, son aquellos que tienen el mayor poder político y económico. Ellos van a querer a sus hijos una muy buena educación. Y si estamos hablando de una educación igual en, en estos términos, entonces si estoy viviendo en un pueblo alejado y no me están dando la misma calidad de educación a esa, yo puedo ir donde uno puede decir, hey, aquí hay una imparidad y están haciéndolo mal el gobierno. Deberían darnos igual recursos a todos. Los recursos que haya se tienen que dividir de manera equitativa entre todos los pueblos o las ciudades o los condados o lo que tú quieras llamarlo. Y entonces estás hablando de un derecho que realmente puedes aplicar. No le estás diciendo cuánto, qué tipo de qué calidad, pero va a ser una calidad igual para todos. Y aquellos con el poder quieren que sea buena para ellos, va a tener que ser buena para todos entonces. Bueno, Miguel, tengo que irme al primer cambio comercial. Te invito a que te quedes un momento porque abordamos este tema con más profundidad y muy interesante. A aquellos que nos escuchan, no se separen porque nos queda media hora para seguir con este tema tan importante. Antes, necesitas dinero, tu carro te da catch. Con Financiera Turbo Catch aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi. Contáctanos 394-9815, desembolso en 30 minutos. Miguel, ya volvemos. Y seguimos con más aquí en Estructuras para Crear Justicia por Radio Encono. Segunda parte de Estructuras para Crear Justicia, vanguardias del diseño constitucional, con el arquitecto Miguel Herros, quien está desde Houston, Texas, acompañándonos cada miércoles. Y en 1984, la gran y aclamada novela de George Orwell, Winston Smith, quien es el protagonista de esta novela, un funcionario del Partido Exterior. Él trabajó muchos años en el partido y se encuentra con Julia, quien también era una fiel seguidora del partido. Ambos eran disidentes, pero eran al mismo tiempo, frente a la opinión pública, de los más fieles seguidores del movimiento, que pudiéramos compararlo con el comunismo como lo conocemos tal cual. Cuando pensamos en derechos, creemos que con decirlo, pedirlo, esbozarlo, exigirlo, escribirlo y hacerlo ley, esto pues se traduce automáticamente en el cumplimiento. Y no, recordemos que son las personas las que al final tienen que cumplir los derechos. Y si las personas no están lo suficientemente motivadas, y es una realidad, para cumplir los derechos, a ver, todos tenemos derecho a la alimentación, al agua, ¿no? Imaginemos que estamos en una... Déjame sí, claro que sí. Aquí, porque tú tienes derecho a que no te quiten tu comida, derecho a que no paren, no te eviten que tú tomes un vaso de agua. Pero no exactamente tienes un derecho a la comida, tú rascándote el estómago todo el día y bueno, que el vecino venga a alimentarte. Tienes una obligación de alimentarte. Él no tiene ni una obligación. Miguel, si estamos ahora, en un desierto... ayudarte para que no te mueras de hambre es otra cosa. Miguel, si estamos en un desierto, digamos, estamos en una isla, ¿no? En el medio del Pacífico, así como Gilligan, en donde, que es una serie, por cierto, que es una de mis favoritas, y no sé, como de los 60, encanta, sí, por allá, la isla de Gilligan. Ahí no cuenta si eres rico o eres el marinero. O sea, a ver, allí ¿quién vela por mis derechos? El hecho de que mi derecho a que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, va a depender de que el resto, la mayoría, esté de acuerdo con eso. Y si no hay una motivación per se
de peso, pues los derechos al final, el decirlo, no esbozarlo, no tienen una gran, a ver, representatividad. No sé si me voy a entender, porque si estamos en esa isla y yo tengo comida y tú tienes hambre, a ver, yo no puedo decir que este es mi derecho, ¿no? Ahí gana el más fuerte. Y creo que esa parte de la naturaleza es la que también hay que poner de manifiesto y es lo que tratamos también de hablar nosotros acá. Que esa parte es la que no se puede ignorar. Porque Y así lo que... bonito Mm, del ser humano, lo que acabas de decir en ese ejemplo, si puedo de nuevo meterme, claro, es por que cuando supuesto. las personas colaboran, tienen mucha más en su vida. Es mucho más fácil mantenerse vivos y vivir bien. Así que en una isla con 30 personas, cada una tratando de sobrevivir por sí solo, tienen mucha menos probabilidad de tener una buena vida o incluso sobrevivir que si trabajan en conjunto. Entonces, cuando creas un Estado, tú lo que quieres hacer es que puedan colaborar de manera justa entre sí. Así que si tienes 1000 personas en una isla en el medio del océano, bueno, tú realmente quieres asegurarte que estén trabajando de manera equitativa, justa, que si alguien hace algo incorrecto, bueno, pueda tener un juicio justo, imparcial. No es que haya uno que dicte, que pueda quitarle a unos para supuestamente darle a otros. Entonces, si te quitan todo, tú dependes de esa persona y todo se va desmoronando. Claro, que no Que es lo mismo de repente decir, ok, estos cocos son míos y es mi derecho a decir, vamos a hacer una cosa, trabajemos en conjunto, nuestra motivación es que podemos trabajar y tener cocos para todos. Que cambie un poco, ¿no? Está bien, mi derecho es que yo lo conseguí o de la manera que sea lo obtuve, pero sí, es mi derecho, pero pero mejor trabajamos juntos. cómo Entonces, tu trabajamos derecho es juntos una parte de lo que en conjunto han creado. y al final Pero es la entonces, respuesta, cómo tú claro. aseguras que te van a dar ese pedazo tuyo? Bueno, necesitas quizás un Estado para que si alguien quiere robar, todos juntos Ahí, tienen un policía claro. que va y le da el toletazo. Que tenga la Pero motivación entonces, también, que no sea solamente como que, porque si el policía se va al mejor postor, al que le ofrezca más cocos, ya, entonces ese ahí es es el donde tenemos, problema. sí, tenemos un problema. ¿Cómo Entonces, garantizamos de que esto no ocurra? así es. Y eso es la creación de un Estado, que hay unos que dicen que lo más importante del Estado es que facilite la protección de los derechos y la otra es que facilite la cooperación social. Yo soy el tipo de que me parece que lo más importante es que facilite la cooperación social y un buen Estado aseguraría que el tongo, el que tiene el tolete, no le vaya a estar pegando a unos para robarle lo que han creado. Bueno, entonces, y un Estado que solamente supuestamente protege los derechos, y son derechos a comer, derecho al Internet, derecho a la educación, bueno, entonces significa que hay uno con un tolete dándole toletazo a todo el mundo para quitarle lo suyo y después supuestamente repartirlo. Entonces, ¿yo para qué voy a producir uno? Y si produzco algo, no produzco para que me den algo, tengo que entonces yo estar sirviendo a esa persona. Ahora, ¿qué pasa, Miguel, si de repente decimos aquí vamos a repartir los cocos por igual? Si yo tengo que pagar una cuota de 10 cocos por día y yo los hago más rápido que el resto, entonces me desocupo porque termino a la mitad del día y pudiendo hacer más no lo hago porque pudiera hacer más y aportar más a la comunidad, pero como me dijeron, todo se reparte por igual, al final, pues yo digo, pues no voy a hacer el esfuerzo porque el resto también tiene que hacer lo mismo y ahí es donde empezamos a limitar, ¿no? Y ese control excesivo es lo que también limita muchas veces el crecimiento. Bueno, en los Estados Unidos existen las corporaciones, tú puedes crear una corporación colaborativa. Literalmente no hay nada en la ley estadounidense que evite el comunismo si las personas quieren, digamos, en una población o en una compañía, libremente crear un sistema comunista, una compañía, pueden, pero la realidad es que no existen porque no funciona. Los incentivos no están ahí para que las personas realmente pongan suficiente esfuerzo para que esas compañías produzcan suficiente para que esas personas vivan bien. Mejor te vas a una compañía privada donde te pago si trabajas y vas a vivir mucho mejor. Y bueno, no hay nada en la ley estadounidense que evite eso. Tú podrías, o yo en Estados Unidos podría crear una compañía colectiva, pero me va a ir probablemente muy mal. Incluso si consigo a personas que están convencidas de que el comunismo es lo mejor. Al final del día no funciona bien. Y a ese punto viene Frédéric Bastiat en 1850, en su libro The Law, escribe sobre este exacto punto y sobre los derechos, que hay dos tipos de derechos, unos que no me quiten y los otros, bueno, vamos a quitar a las personas para repartir. Y él le escribe, el señor Lamartine me escribió un día,
tu doctrina, hablando de la doctrina de Bastiat, tu doctrina es solo la mitad de mi programa. Has parado en libertad y yo, escribe Lamartine, yo continúo hasta la fraternidad. Y le respondí, dice Bastiat, la segunda mitad de tu programa destruirá la primera mitad. Y de hecho, me es imposible separar la palabra fraternidad de la palabra voluntario. Es completamente imposible para mí concebir de la fraternidad como legalmente impuesta, sin que la libertad sea legalmente destruida y la justicia pisoteada legalmente. Y es lo que pasa en todos los estados donde se concentran en derechos y no en facilitar la cooperación social. Vuelve nuevamente a mencionar lo de fraternidad, no se puede separar de la palabra voluntario porque, a ver, si no es voluntario no es real fraternidad, Miguel. A ver, porque si me estás obligando a que tengo que tratar bien a las personas, allí es una imposición que yo no la puedo interpretar como fraternidad, porque tiene que haber un acto de voluntad genuina en mí para poder fraternizar realmente, si no lo que estamos haciendo es cualquier otra cosa. Y bueno, y esos son los sistemas autoritarios que imponen la fraternidad. Entonces le das a uno la autoridad, las armas al final del día, que es lo que está atrás de la autoridad, es la violencia del Estado. Le das a una persona la violencia de coartar, coercionar, de amedrentar al pueblo para supuestamente entonces hacer que actúen correctamente. Y eso es libertad en un sistema comunista, que las personas hagan lo correcto, porque una persona libre trabajaría por el prójimo y no por sí mismo. Si tú trabajas por ti mismo, eres una persona egoísta, y si trabajas por otro, entonces es una persona muy virtuosa. Y una persona que está trabajando por sí mismo, entonces hay que meterle todo el peso del poder coercitivo del gobierno para hacerla una buena persona. Y una buena persona que da todo lo suyo, y esa es una persona libre, que trabaja por los demás y no por lo propio, solamente por su familia. Es una forma completamente diferente de ver la libertad. Y lo bello del sistema americano es que está diseñado para facilitar que las personas cooperen para darle a los que no tienen, por ejemplo, en la educación, en esto. Estados Unidos son uno de los países que más da en comida a sus ciudadanos libre, a través de food stamps. Aquellos que no tienen suficiente para alimentarse pueden ir y conseguir un food stamp, incluso si trabajan, pero es libre, no es que ellos tienen no pueden demandarle al resto de la sociedad que les dé de comer, es la sociedad que se siente por esas personas y le da la facilidad. Y las constituciones estatales especialmente están diseñadas para asegurar que puedan colaborar libremente para asegurar que su gente tenga educación, tenga buenas calles, tenga por ejemplo, lagos artificiales para poder tener agua durante tiempos secos, para la agricultura o para las ciudades, pero todo es de manera libre. No es que yo tengo derecho al agua y me la tienen que dar. Bueno, tienes un sistema que podemos crear un gobierno local para poder entonces tener una sequía. A ver, pero los derechos siempre van a depender de que exista una estructura social. O sea, para que se pueda garantizar el derecho, porque yo no puedo ir a reclamar, nuevamente con el ejemplo de la isla, ahora digamos que estoy solo y reclamar que como mi derecho es tener agua, ahora digo, una cuestión lógica. No va a aparecer del cielo, no, claro. No va a aparecer. Lo mismo pasa con las... O sea, si yo entiendo que eso es un aspecto de estructura social, para poder primero hacer valer el hecho del derecho, pensemos primero en la estructura para que se cumpla, no solamente ir y exigir los objetivos sociales, porque no es necesariamente derechos únicamente, los objetivos sociales. Adentro de los objetivos sociales está mantener los derechos de primera generación, mi habilidad de dar mi opinión sin que me callen, por ejemplo, pero también están otros objetivos sociales que no son derechos, como queremos educar a toda la sociedad. Quizás sí hay un derecho para asegurarte que el gobierno lo reparta de manera igual a que sea educación igual para todos. Pero, ¿cuánta educación le damos es un objetivo social? Entonces necesitas una buena organización para que estos objetivos sociales sean realidad.
hasta aquí estamos, creo que entendiendo bastante bien desde tu perspectiva algo de lo que quiere venir a representar el aspecto de los derechos. A ver, en las últimas décadas, y creo que han hecho un muy buen trabajo todas estas organizaciones encargadas de promover los derechos, pero todavía, a ver, y parte del plan que en su momento tuvo la Organización de Naciones Unidas con los objetivos del milenio era garantizar el cumplimiento de todos estos derechos, ¿no? Este imaginario que como aldea global deberíamos tener o cumplir para 2015. Se dieron cuenta de que no estaban lo suficientemente detallados ni tampoco había el compromiso de todas las partes, porque por un lado pues está el deseo de que tengamos un mundo en donde los derechos humanos se cumplan, pero por otro está el aspecto de los actores que tienen que hacer y velar por el cumplimiento. Esto no solamente incluye a los gobiernos, también está la parte privada, que en gran medida también financia todo lo que tiene que ver con la implementación y bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado. Y al sol de hoy, que está toda esta hoja de ruta de los objetivos de desarrollo sostenible, seguimos afrontando, sí, se ha hecho un avance, pero seguimos afrontando muchísimos retos que todavía no se cumplen. Prueba de esto son las guerras en Medio Oriente, lo que está pasando al este de Europa y toda lo que venga desencadenado por el cambio climático y demás. Y ahí estás hablando de los derechos de tercera generación. Exacto, pero primero entender qué viene siendo un derecho y por qué estos forman parte de nuestras demandas diarias. Porque vas a escuchar que en distintas organizaciones o grupos, donde sea, como sea, la principal demanda es el cumplimiento de sus derechos. Entonces, esas son las premisas que utilizan muchos para justificar las causas, que me parecen que son positivas, pero vuelta y seamos más pragmáticos. Vamos a la raíz y entendamos por qué hablamos hoy día de derechos y por qué esto es importante antes sencillamente exigirlo. O sea, no podemos exigir algo que no cae del cielo, como decías. Bueno, y otra cosa es, lo que realmente las personas quieren es a tener esos objetivos, llegar a ellos. Quieren una buena educación, quieren tener comida, un buen techo, ropa, quieren tener entretenimiento. Ahora, ¿cómo les llega? Una cosa es, bueno, un derecho, y como yo tengo el derecho a tener internet, alguien, Elon Musk, tiene que trabajar para darme a mí internet, por ejemplo. Esa es una forma de verlo. Yo no tengo que hacer nada, me lo tienen que dar. Pero, bueno, como la persona en la isla, a ver, si viene Elon Musk a Panamá a darnos a todos internet gratis. No, de una manera u otra, alguien lo tiene que pagar. Realmente el objetivo es que las personas tengan internet. Una manera es regalárselos a todos y obligar a las personas de una manera u otra, a Elon Musk, pues, a que nos dé todos los derechos a ver si nos lo va a dar de internet. La otra es que las personas, de una manera u otra, se la suministren propiamente. Y como sociedad, aquellos que no pueden, porque queremos, no es porque es su derecho, es porque nosotros como sociedad lo vemos como algo importante. Entonces, bueno, a través de los impuestos quizá le damos facilidad para que tengan en los parques, en las librerías, acceso al internet, por ejemplo. Está perfectamente bien, pero de nuevo, son tantas necesidades humanas que todas no se pueden satisfacer a la plenitud, definitivamente ni siquiera ninguna. Así que lo que realmente tenemos que hacer es sopesar cada una. ¿Y cómo se hace eso? A través de un sistema democrático donde personas libres deciden qué es lo que vamos a darle a aquellos que no tienen o a nosotros mismos como comunidad. Una calle, yo tengo un derecho a una calle, tengo derecho a usar cualquier calle que sea construida, pero ¿dónde mejor construir la calle? ¿A quién le beneficia? Si alguien se muda a un cerro, tiene derecho a que la sociedad le cree una calle para ellos. Bueno, si eres presidente de Panamá, aparentemente sí, a sus casas de playa tienen ese derecho, pero el resto de las comunidades no. Hay que tener cuidado. Es mejor crear un sistema donde las personas puedan colaborar para ayudarse a sí mismas. No por derecho, pero porque ellos tienen esos objetivos sociales y juntos pueden trabajar entonces para a través del mercado libre o la asociación política para suministrarse esas cosas. Sí, yo sé que
cumpliendo con mis deberes, al mismo tiempo estoy garantizando el cumplimiento de mis derechos, yo voy a sentir de manera libre y voluntaria el deseo de cumplirlo, porque yo sé que al hacerlo yo también me beneficio. Si yo respeto la libertad que tienen los demás, por consiguiente me siento con justa razón en toda la libertad de exigir que se cumpla el mío, y voy entonces al garante de decir yo estoy cumpliendo con mis derechos, por ende exijo que se cumplan los míos. Y que Pero haya... Ajá. no, sí, pero hacer énfasis en la realidad de que cuando tú creas un derecho de segunda generación, destruyes un derecho de primera generación. Así que si tú quieres un derecho al agua, estás destruyendo el derecho de tener tu propiedad. En otras palabras, te van a poder quitar lo tuyo. Uno cree que, es que nos van a dar agua. No, 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 eso no es la realidad. Es que te van a quitar a ti tu propiedad. Eso es lo que realmente tú estás pidiendo. Que alguien pueda venir y quitarme mi libertad. Eso es lo que tú estás pidiendo. Así que ojo con eso. Entonces las personas creen que vamos a tener más agua cuando eso sea un derecho. No, vas a tener menos agua, vas a tener menos libertad, que son lo que realmente te da la posibilidad de tú ayudarte a ti mismo y a tu familia, o como comunidad poder libremente trabajar por estas cosas. Ya no vas a poder, estás creando un ente, un estado todopoderoso que te puede aplastar en cualquier momento si tú te vas en contra de ellos o no opinas como ellos, y al final creas estos sistemas jerárquicos que están basados en el clientelismo, como Panamá, que es todo lo contrario al sistema americano, que se basa todo en asegurarte que las personas sean realmente libres, en el sentido que el Estado no los pueda pisotear, no les pueda quitar sus bienes, su libertad, sus derechos de primera generación para participar en el gobierno, y no solamente votar. Estamos hablando tienen un sistema donde las personas pueden participar a través de todo el tiempo. Está el gobierno realmente abierto constitucionalmente para que puedan participar en la creación de leyes, en la implementación de leyes, en los reglamentos que regulan las leyes. Es un sistema completamente diferente. Así que nos podemos enfocar en crear más derechos o en facilitar la libertad de ser un individuo que puede participar en la vida política y, y económica como individuo libre sin que nadie se meta en lo tuyo. Bueno, sin duda un tema que podemos seguir ahondándolo más y más en los siguientes programas, Miguel, y entender que al final no se trata solamente de exigir, sino de garantizar el cumplimiento. Yo lo que quiero es alguien que diga, vamos a cumplir, que las libertades se den, no alguien que... las libertades en el sentido de que cada uno obtenga aquello por lo que se esfuerce, por lo que trabaja, y que como resultado ya tanto que esto pues permee en las poblaciones más vulnerables. Por supuesto que los gobiernos deben tener también ciertos fondos destinados para la ayuda social, y esto es indiscutible, debe existir, pero no se puede utilizar el pretexto de que las ayudas sociales son la única fórmula o el mecanismo para acabar con las desigualdades, porque lo que no puede ser el principal, exactamente. Lo que sucede es todo lo contrario. O sea, lo que vemos es que las ayudas sociales llegan a representar en muchos casos la única alternativa que tienen de vida muchas personas, y por eso la pobreza se perpetúa o tarda muchísimo. Hay estudios que sugieren que en América Latina la media está, por ejemplo, cerca del 5 al 7%, del 5 a 7 generaciones el salir de la pobreza, como están los sistemas actuales. Y hablando de erradicar las desigualdades, empecemos primero mirando esto, como lo que tú decías, el entendimiento de lo que es los derechos que tenemos nosotros. Lo miramos desde el aspecto más práctico, ¿no? O sea, más real. Y nos quedará para la próxima semana hablar del judicial, porque ahí está, nosotros realmente queremos jueces imparciales en Panamá, queremos que haya justicia en nuestro país y concentrarnos en que escribir más derechos y creer que eso es lo que nos va a traer justicia.
realmente nos están vendando los ojos para ellos poder, al final, aquellos con poder, lo que Milei llama esto, ¿cómo es que le dice? Se me fue el santo al cielo. La casta, Eh, claro. la casta, que puedan hacer lo que ellos quieran con nuestros derechos y nuestra libertad. ¿Tú cómo creas un judicial realmente imparcial? Bueno, tienes que comenzar a hablar de temas estructurales. Por ejemplo, algo que no se habla mucho en Panamá es que los jueces dictan ambos la ley y los hechos en un caso. Eso crea un conflicto de intereses increíble y le da tanto poder que pueden entonces regir como le da la gana cada caso. Es un problema que tenemos en Panamá. Hay formas de eliminar ese conflicto de intereses, pero los derechos, escribir derecho no va a eliminar ese conflicto de intereses. Eh, por ejemplo, el otro es eh, la, la justicia sustancial que hablamos la vez pasada, el stare decisis o jurisprudencia, cómo tú seleccionas a los jueces, las finanzas. Todo esto es importante entenderlo para crear entes imparciales, independientes, y después darle las herramientas para facilitar que no haya conflictos de intereses y que puedan impartir la justicia de manera no arbitraria, pero imparcial. Algo que nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Y mientras más esfuerzo pongamos en este tema, en un futuro vamos a vivir mucho mejor, con más libertad y todo lo que eso trae, más esto de esas cosas que nos hacen felices, mejores viviendas, mejor alimento, mejor educación, mayor tiempo de ocio, parques más bellos, todas esas cosas que realmente queremos al final del día para vivir felices. No es los derechos los que nos lo va a dar, una lista de derechos. Es un organismo estatal que facilite la cooperación social y la justicia como imparcialidad. Bueno, Miguel, gracias por acompañarnos un miércoles más. Sin duda, un tema que da para hablarlo ampliamente y por eso cada miércoles nos detenemos y empezamos a conversar y a poner de manifiesto no solamente ideas, sino también experiencias y aquellas cosas que, si bien a veces rayan un poco en lo cotidiano, porque no son las ideas que escuchamos en el día a día y porque a veces escucho, Miguel, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y que hay que cumplir aquí, hay que cumplir allá. No, sí, pero vayamos a lo práctico, lo que, a ver, si ha funcionado porque tiene un carácter que mira no solamente a lo que nuestro raciocinio nos deja ver, sino la parte natural. Cada quien va a buscar siempre por su propio bienestar. Intereses. Y, Así es. y esto... Y si puedo agregarle a lo que acabas de decir, nosotros queremos que en Panamá, que aquellos con poder son malos, lo están haciendo mal porque si los cambiáramos por personas buenas como yo, pues todo funcionara perfecto. Son personas idénticas a nosotros, no son nada diferentes. Bueno, siempre hay personas buenas y malas entre todos, pero al final del día, el average, el promedio, los que están allá son el mismo promedio de los que están afuera del gobierno. Están ellos velando por sus propios intereses dentro de un sistema que, bueno, crea malos incentivos. Tenemos que corregir eso. Total, Miguel, gracias. Ahora sí, nos tenemos que ir a cambio comercial, pero la próxima semana seguimos con más de estructuras para crear justicia. Esto va a estar en YouTube como todos los otros programas, así que aquellos que quieran ir nuevamente a escuchar los anteriores, quieren dejar sus comentarios, calificaciones, compartirlo, difundirlo, discutirlo, ¿por qué no? Lo pueden hacer allí en YouTube, Radio Ancon nos encuentran, vayan a la sección de Relax y en Vanguardias del Diseño Constitucional con el arquitecto Miguel Herros, allí van a poder ver todos los programas. Así que será hasta la próxima semana, Miguel, cuando podamos seguir hablando. Siempre nos quedamos cortos de tiempo, la verdad. Y está bueno porque hay interesante. muchísimo más de qué hablar y parte pues, de esto es poner también en una balanza todas las ideas y, ¿por qué no?, traer otras un poco más disruptivas. No, ahora sí, nos vamos, Miguel, y la próxima semana seguimos con más aquí en Relax.